anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo a todos nuestros amigos oyentes de NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios y Radio Católica Mundial, que siempre están en contacto con nosotros todos los martes en este espacio de Solo el Amor Crea, donde tratamos siempre de darles herramientas adecuadas para poder vivir de manera más acertada y siempre con el fondo divino, ¿no? Con el fondo y la raíz en el Evangelio de nuestro Señor, esta aventura de la familia que a todos nos compete. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible la conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, hoy vamos a continuar con un tema que hemos venido tratando desde hace unos meses, que para mí es apasionante porque nos vamos adentrando cada vez más en este poder vivir intensamente en plenitud nuestra vida familiar. Hoy, siguiendo estos consejos para vivir unos vínculos familiares sanos, vamos a tocar en concreto la autoaceptación y el vínculo familiar, y bueno, con la ayuda de Dios, si nos da tiempo, también vamos a hablar sobre la tolerancia a la frustración. Y para ello, como no, vamos a seguir de la mano del profesor Wilmar Gil Valencia, quien es psicólogo, doctor en ciencias en el matrimonio y la familia y director del programa de psicología de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro, Antioquia, Colombia, quien hoy muy gentilmente ha vuelto a darnos un poquito de su tiempo para hablar sobre este tema. Profesor, otra vez sea muy bienvenido a nuestro programa y una alegría para nosotros volver a conectar con usted. Hermana, el placer es mío. Qué bueno encontrarlo nuevamente y bueno, a seguir conversando sobre estos temas que lo hablábamos antes de este espacio, que es necesario hablar de la esperanza en este momento, a veces en tantos contextos, y que en última lo que queremos es pues eso, ser servidores de la esperanza, y pues agradecer a todas las personas que se han estado comunicando, que han expresado los mensajes y que tienen algunas inquietudes, y es muy bonito ver que algo de lo que hacemos acá pues ayuda de alguna manera en medio de las dificultades de la cotidianidad, que ayuda a darles alguna luz en medio de las angustias que podamos tener. Eso es así, y la verdad que estamos muy contentos porque sí ha habido bastante, como suelen decir en comunicación, ida y vuelta. Este es el feedback de saber que hay personas que están siguiendo esta secuencia de programas y a la vez están tomando nota, aplicando algunas de las técnicas que usted ha dado en los programas para su familia, que lo agradecen. O sea que es muy bonito saber que, bueno, el Señor nos permite, ¿verdad?, saborear aunque sea un poquito del fruto de este trabajo que lo hacemos con mucho amor. Primero a Dios y evidentemente pues deseando que sea beneficioso para nuestros oyentes. Así es, hermana. Bueno, profesor, pues vamos a retomar este tema tan bonito de la familia, pero hoy hablando sobre el tema del autoconocimiento. Es una cosa muy particular que, bueno, me gustaría enfocar como inicio preguntándole por qué es importante este conocimiento de uno mismo para mantener sano el vínculo familiar, porque pareciera que para uno tener bien el vínculo familiar es suficiente conocer a los que están conmigo, pero no tanto el ver cómo soy yo, ¿no? Sí, hermana, a ver, en los últimos programas que veníamos desarrollando, en el último, empezamos a desarrollar el tema de las habilidades para la vida, ¿cierto? Entonces decíamos que para nosotros tener una vida pues más o menos funcional frente a las circunstancias que nos tocan vivir, es necesario uno trabajar en varios elementos propios. Y dentro de esos elementos propios está el desarrollo de unas habilidades que se han denominado las habilidades para la vida, y esto se trabaja en temas de salud mental, se trabaja también en temas de salud pública, para la prevención de diferentes comportamientos.
En ese orden de ideas, dentro de esas habilidades, pues decíamos que habían 3 grupos de habilidades. Unas habilidades que eran las habilidades personales, otras habilidades que eran las habilidades interpersonales o habilidades sociales, y el último grupo de habilidades se llaman pues las habilidades cognitivas. Y dentro de esas habilidades empezamos mencionando que dentro de las personales se encuentra en primer lugar lo que se llama el autoconocimiento. ¿Y por qué el autoconocimiento? Porque de acuerdo a esto de las habilidades, pues lo primero que yo tengo que hacer en mi vida es, responderme a la pregunta, pues más allá de la pregunta profunda del quién soy yo, es la pregunta de cómo estoy yo, ¿cierto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son esos aspectos a mejorar? ¿Cuáles son esos aspectos de mi historia, de mi camino transcurrido que me influyen actualmente en todo lo que yo hago? Pongámoslo de esta manera. Hay situaciones de mi infancia, por ejemplo, situaciones de mi juventud, que me han forjado muchas de las cosas que soy ahora, para bien o para mal. Por ejemplo, el hecho de que yo sea generoso, el hecho de que yo sea sociable, el hecho de que yo sea una persona que tenga buenas relaciones, está muy influenciado por esas experiencias tempranas que tuve yo en mi vida. Pero también sucede que puede que yo tenga un rencor hacia ciertas cosas, una aversión hacia ciertas cosas. Por ejemplo, dificultades para relacionarme con el sexo opuesto, dificultades para establecer relaciones de confianza. Y eso puede ser por situaciones históricas de abuso, de violencia, situaciones que me tocó vivir y que si yo no las tengo bien rastreadas, si yo no las tengo bien identificadas, a veces, ¿qué sucede? Esas situaciones se van repitiendo de manera casi que inconsciente y automática. Por ejemplo, si yo tengo un patrón de mi vida en el cual yo interioricé que siempre voy a hacer lo opuesto, en el caso de las mujeres, tuve un papá que me abandonó y mi mamá siempre se acostumbró a ese tipo de relaciones con padres que abandonan. Mi patrón que aprendí durante la vida, ¿cuál va a ser? Casi que ese, o sea, no se me ha mostrado otra posibilidad de relacionarme. Claro. Y como no se me ha mostrado esa otra posibilidad de relacionarme, pues entonces probablemente cuando yo tenga nueva relación, empiezo a repetir ese patrón, empiezo a seguir haciéndolo. Y si yo no me pregunto por qué, si yo no hago esa pregunta, ¿pasó? ¿Por qué sigo haciendo esto? Pues probablemente uno va repitiendo esas cosas. Por ejemplo, aquellas personas que también el tema del consumo de alcohol, padres, uno lo ve mucho este patrón en hombres que tienen dificultades con el manejo de la bebida, y entonces uno empieza a rastrear por esos procesos históricos, y no todos, pero en algunos sí se evidencia que es que el modelo que se aprendió, las historias de vida más fuertes que tiene la persona han sido padres alcohólicos o cercanas alcohólicas, y eso se va repitiendo. Entonces, claro, si nosotros no caemos en cuenta de eso que nosotros hemos construido, de todos esos mensajes que se nos han dado y que a veces nosotros, de hecho, muchas de las veces, los tomamos casi que de manera inconsciente, los asimilamos inconscientemente. Si no tomamos conciencia de eso, pues en últimas los terminamos repitiendo, los terminamos padeciendo, y lo más triste de esto es que los transmitimos a las generaciones que siguen. Yo creo que eso es de lo más grave, porque en últimas, pues mi vida es mi vida y yo me hago con ella desde el individualismo, pero no olvidamos que en últimas todo lo que yo haga ahora repercute en las generaciones que vienen. Esa es la radicalidad del ser familiar de nosotros. Todo lo que yo haga ahora, todo. Eso cuando a veces, y acá lo hemos hablado ya en varias ocasiones en el programa, que cuando pensamos en ese individualismo como mi
está ahí, es mi vida y no me dejen, no entendemos que nuestra existencia tiene una responsabilidad generacional, que todo lo que yo haga va a repercutir en los que vienen, porque somos eslabones dentro de toda esta hermosa cadena que ha sido la creación y la creación de la humanidad. Qué bonito todo lo que ha dicho, ¿no? Bueno, pienso muchas cosas a la vez que lo escucho. Cuando usted nos decía que ese autoconocimiento no es más que ver quién soy, es cómo soy yo. Pensaba también, profesor, que cómo soy yo unido a que además que veo cómo soy, por qué soy así, ¿no? Y ya ahí sale todo esto que nos decía de que suele haber, pues, a veces taras, experiencias, pues, no agradables o agradables, ¿verdad? Porque no todo tiene que ser negativo, hay cosas que nos pueden marcar para bien. Y esto último de la existencia, que siempre tiene una repercusión generacional, que pensaba que importante es vivir la vida con esa responsabilidad, ¿verdad? Que no es solo mi vida, mi espacio, los 2 metros cuadrados que puedo yo abarcar a donde quiera que me muevo, sino que yo tengo un papel dentro de la generación con la que me toca compartir, un papel que tengo que desempeñar y que va a ser en positivo o en negativo trascendental, no solo para los que están cerca de mí, sino para toda una generación. Entonces es como para, ¿no?, reflexionar. Sí, claro, hermana, claro, exactamente. Uno debe preguntar esto solamente en función de mis intereses, sino que siempre debe primar, bueno, ¿qué voy a dejar? La palabra, como usted lo dice, es esa trascendencia, y es cómo voy a dejar esa huella en los que vienen. Y esto casi que también es una invitación, porque a veces pensamos que lo generacional básicamente es tener hijos, y no, es la responsabilidad con los que siguen después de mí. Yo puedo no tener hijos, pero tengo la obligación de que las generaciones futuras dejarles algo mejor, de intentar. Por eso es que cuidamos el planeta, por eso es que pensamos hacemos construcciones, por eso es que queremos dejar legados, porque es para los... pero tristemente esa visión individualista, el importa el hoy y el ahora, nos hace perder el norte, realmente el sentido de nuestra existencia, porque esto es un camino de la humanidad que va peregrina durante su historia. Y también, hermana, como con esta pregunta de esa importancia del autoconocimiento, pues viene el otro elemento, y es que hay que hacer esas preguntas de, bueno, del origen de todas esas situaciones por las cuales yo atravieso, pero no solamente para quedarse en una mera explicación de lo que sucede ahora, ¿cierto? O sea, no es solamente yo llegar y quedarme en que yo soy así por esto y esto. Eso es el primer paso. El primer paso es darme cuenta de lo que pasa. Pero lo segundo o lo más trascendente es yo qué hago con eso que me doy cuenta. ¿A qué sentido le doy a eso que doy cuenta? Alguna vez escuchaba a un profesor que me marcó mucho una frase que decía que es que la historia, el pasado sí se puede cambiar, porque casi que nosotros a veces pensamos el pasado como algo que ya pasó y ya no podemos hacer nada. Y el sentido que le daba este profesor es claro que se puede cambiar, porque yo puedo cambiar la manera como le doy sentido a la historia que tuve que vivir. Casi un poco, y eso lo vemos en varios pasajes de la Biblia, o sea, cuando yo le encuentro un sentido a esa historia, que pudo ser dolorosa, triste, que pudo ser de daño, de duelo, pues uno se da cuenta que lo vemos en muchos pasajes. Cuando uno le da el sentido de fe, uno dice, Dios quiso que fuera así para poder estar aquí, pero solo en sentido de fe. Pero también si lo hablamos desde el sentido de lo que me atañe a mí, que es la salud mental y estos temas, pues claro, yo le puedo dar una significación desde todo lo que pienso y lo actitudinal frente a mi vida. Es decir, aquí en Colombia, por ejemplo, aquí tuvimos y hemos tenido una historia de conflicto armado durante muchísimos años, ¿cierto? Muchísimos años. Y ese conflicto armado ha llevado a que muchas personas hayan sido víctimas de muchas cosas, de desplazamiento, de guerra, de tortura y un montón de cosas. Y entonces hay personas que se quedan en el hecho victimizante y se quedan ahí
y se quedan ahí. Pero hay otras personas que ese hecho victimizante, sin justificarlo, porque siempre habrá que condenarlo, le dan un significado distinto a la existencia. Pienso en este caso en una referente social de aquí de mi región, que se llama Pastora Mira, que esa situación la resignificó y ha hecho un montón de bien frente a otros. Frente a alguno que uno dirá, tomo trago, pues no hablando del conflicto, sino otras circunstancias que dicen, es que como mi papá era así, mi mamá era así, entonces yo ya me quedo así. No, es bueno, si tú ya sabes esas situaciones, si tú ya sabes esos condicionantes, pues también está la libertad y la voluntad que te ayuden a hacer una transformación de esas cosas. Entonces, no solamente conocer lo que pasó, sino también aceptarlo, porque hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptarlo, y en esa aceptación habrán muchos pasos. Dentro de esos, el perdón a toda esa historia, a todas esas personas que tuvieron que ver en lo que me pasó, en lo que me ocurrió, y también a veces el perdón hacia uno mismo, porque y aquí pues estoy mezclando muchas cosas, hermana. No, pero le vamos siguiendo, sí. Pero es como una reivindicación, diría yo, a una palabra que hemos querido sacar del mundo, y es la palabra del arrepentimiento. Tenemos que sentir dolor también por lo malo que hayamos hecho. Yo creo que uno de los grandes dramas de nuestra época es querer sacar eso de lado. Entonces uno ve las redes sociales, los estados, los famosos. Yo no me arrepiento de nada, y yo pienso, para mí, una pena, porque precisamente ese dolor, ese arrepentimiento es lo que me permite a mí darme cuenta de que tengo que cambiar, de que tengo que enmendar, de que tengo que corregir, de que puedo ser mejor. Y ahí se puede vislumbrar, perdón que le interrumpa, es la falta de autoconocimiento, justamente. Porque una persona que no es capaz, que no ve que nada, que todo, es decir, que siempre ve que todo lo ha hecho bien, evidentemente se conoce poco, porque es del ser humano equivocarse. Es decir, todos metemos la pata alguna vez. Claro, entonces en esos errores y en esas cosas también hay oportunidad de crecimiento, y eso también implica pues perdonarse uno mismo, perdonarse, hombre, me equivoqué en esto, realmente uno no siempre hace bien, generalmente hace más mal que bien, pero esa humildad es necesaria para empezar a dar crecimiento, transformación, y con eso, con lo que le digo yo de aceptarse, de conocer esa historia, de aceptar esas historias, pero también hacer una revisión de lo que soy yo en el presente y aceptarme como soy, pues eso va a repercutir en muchas de las cosas que yo pueda estar transmitiendo o viviendo en todos los ambientes en los que me desempeño. En este caso, por ejemplo, en la vida familiar. Necesariamente muchas de las cosas que yo le transmito a mi hijo, o lo que le transmitimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pues están condicionadas por todo eso que yo soy y todos esos resentimientos y todas esas cosas. Sabemos, por ejemplo, que muchos de los miedos que tienen los hijos no son miedos propios de ellos, son miedos transmitidos. Es verdad. Son transmitidos, porque a veces nosotros no lo entendemos. La desconfianza en los otros que algún niño pueda tener es porque nosotros desconfiamos y la transmitimos. A veces las conductas agresivas de los niños son porque nosotros se las hemos transmitido. Y eso lo palpa uno en los niños y en los adultos, que uno empieza uno a darse cuenta, hasta la forma como uno se sienta, hasta la forma como uno hace tal la aseveración, o hasta la manera como algún gesto específico. Muchas de las cosas fueron transmitidas. Entonces, bueno, hacer esa revisión es lo que nos permite pues revisar lo propio, y también que surja, emerja la autenticidad. Y ¿sí? Tanto es así. El hecho de ser yo. Y tanto es así que a veces uno ve a los niños, ¿no? Se ve mucho en los niños y dice, este debe ser hijo de tal persona, porque tiene conductas, habilidades incluso que son un calco de lo que él ha visto. Entonces ahí también está la potencia que tiene el ejemplo que nosotros demos los que están en nuestro entorno, ¿no? Eso por una parte. Y por otra pensaba en un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, es la historia de José, el del Antiguo Testamento,
que refleja, así, ¿no? Que refleja muchísimo esto que usted hablaba, ¿no? Es una persona que sufrió desprecio de sus hermanos, que incluso una mentira que le trastornó a él toda la vida que llevaba. Y sin embargo eso no fue impedimento para que este hombre de la Sagrada Escritura saliera adelante, aceptara su historia y llegara a ese perdón tan difícil, porque el perdón, cuando uno da perdón, no es que ya no me duele lo que me hicieron. A veces sigue doliendo, pero ya soy capaz de superar o de pasar por encima de ese dolor para llegar a hacer bien al otro. Eso es muy costoso. Es muy costoso, es muy costoso. Justamente estaba pensando en José, en su historia, justo estaba pensando en él. Y es eso, o sea, es resignificar esa historia, por eso es que la historia se puede cambiar. Uh-huh. El sentido que yo le doy a lo que viví. Yo me puedo quedar en una historia de victimización y de así soy yo y no me importa, o así soy yo, pero quiero cambiar. Uh-huh. Así soy yo y eso me permitió desarrollar estas habilidades. Porque entonces por eso, saber esas fortalezas y esas debilidades, pues me permite a mí también otra cosa que va ligada al autocontrol. Hay una situación, y es que en psicología, varios profesionales que me escuchen coincidirán que uno de los indicadores que nos dice que hay alguna disfunción o indica que hay alguna dificultad es la falta de control. Y no control es excesivo, porque ese control excesivo también es un síntoma de que algo no está bien, ¿cierto? Cuando uno es extremadamente, no sé si me entienden la expresión, cuadriculado, uh-huh, sí. O acá lo llamamos psicorrígido, ¿cierto? O sea, demasiado esquemático, y ahí vemos una dificultad. Uh-huh. Pero también hay dificultad en aquel que no es capaz de controlar sus impulsos, en aquel que actúa por lo que suceda, en aquel que reacciona y no es capaz de reaccionar y luego de que se equivocó, en aquel que no es capaz de frente a una pasión que tenga la capacidad de autocontrol, o frente a una emoción muy fuerte tener la capacidad de decir, hombre, me calmo y me quedo tranquilo, el que no es paciente, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese ejercicio de conocerse a sí mismo, va empezando a desarrollar ese dominio de sí para poder tener la serenidad suficiente frente a diferentes circunstancias y no dejarse llevar por el primer impulso. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra actualidad, la vida actual, nos hace vivir a las carreras, nos hace vivir sin tiempo, nos hace hiperestimulación sensorial por todo momento, y en últimas a veces ni tenemos tiempo de procesar tanta cosa y no hacemos esos ejercicios necesarios de introspección. Uh-huh. Usted, hermana, es una privilegiada que está en la vida consagrada, pero todos nosotros estamos inmersos en el activismo, en el trabajo, en el estudio, en la obligación, en la angustia de conseguir con qué comer, y eso a veces nos impide elaborar todo ese contenido que se nos va dando, y no hacemos esa introspección que nos permita tener la serenidad y la calma para poder ir mejorando en nuestra vida. Eso es así, pero que sepa, profesor, que también en la vida consagrada a veces falta mucha introspección, porque el activismo, el activismo también nos puede llevar a algo similar, porque tal actividad, tal apostolado, tengo que ir aquí, la reunión de allá. Entonces creo que es algo, y los que vivimos en comunidad también, de alguna manera es un tipo de familia, en el sentido de que es una comunidad de personas que tiene un ideal común y que también tiene que manejarse con pareceres distintos, que también se puede aportar algo para los demás. Bueno, es un tema, es para otro programa, ¿no? Pero hago la acotación que también acá adentro esto se cuece, ¿no? Profesor, volviendo al tema de la familia, ¿cómo aporta la familia, o en qué concretamente puede aportar la familia a sus integrantes este conocimiento de sí mismo? Porque uno se puede autoconocer, que de eso se trata, pero también en el núcleo familiar, en esa pequeña comunidad que es la familia, seguramente se puede ayudar a que cada uno se conozca. Claro, hermana. Ciertamente cuando uno se conoce a sí mismo, como padre, por ejemplo,
puedo empezar a identificar aquellas situaciones que yo estoy transmitiendo a mi hijo y que realmente no son sanas para él. Ya lo decíamos, los miedos, por ejemplo, mensajes o ideas que llamamos irracionales, cosas de que tiene que de los otros, que si ves que los hombres todos valen, es que por ejemplo a veces las madres que tuvieron un abandono temprano empiezan a infundir ese miedo hacia la figura masculina y empiezan a en ese sentido uno tiene que entender que la historia del otro va a ser diferente y que yo tengo que darle criterios de discernimiento, criterios de otro. Por ejemplo, se ha hecho alguna revisión sobre algo que se llama la alienación parental. ¿Qué pasa cuando se separan los padres y entonces empieza un padre a hablar mal del otro, eso se da mucho. Mal del otro? Y eso, por ejemplo, lo que sucede es que genera un mensaje tan contradictorio en el interior de los hijos que básicamente infunde esa angustia, depresión, dolor y miedo para relacionarse en el futuro. Entonces, en primer lugar, el autoconocernos nos permite discernir, ¿verdad?, qué es lo que quiero transmitir al otro, lo que quiero que mi hijo sea y hasta dónde tengo que establecer unos límites. Entonces, ese es uno de los grandes aportes. Por otro lado, si tomamos la pregunta en el sentido de cómo promover ese autoconocimiento y en qué nos puede servir, pues también nos sirve para que todos, de cierta manera, en la convivencia familiar, aprendan a manejar, por ejemplo, las emociones. Una de las dificultades más grandes que tenemos en la convivencia a veces, mal manejada, una ira mal manejada, ¿cierto? En el hecho de que te enojes y dices cosas que no quisieras decir. Entonces, cuando tú tienes autoconocimiento, no significa que no te dé rabia, no significa que frente a algo que haga mi esposa, o que haga mi pareja, o que haga mi hijo, yo no sienta rabia. Claro que sí, pero empiezo a entender y a conocerme cómo es que yo reacciono. Entonces ahí uno empieza a tomar mecanismos. Frente a lo que hace mi hijo, no voy a caer en la provocación, más bien desvío lo que estoy haciendo. Más bien le digo, vení, no quiero hablar en esto, me retiro o me voy para otro lado y después hablamos. Eso nos permite, porque es muy bonito, porque eso uno lo va diciendo en su cotidiano, espérate que yo me conozco y si sigo aquí salgo haciendo más daño. Eso es autocontrol. Y eso ayuda a la convivencia familiar. Pero para que eso se dé y para hacerlo en la familia, pues hay que buscar espacios que nos permitan introspección, o llamémoslo meditación, o desde el sentido cristiano, oración. Pero no una oración de Aves Marías y rosarios que son muy lindos y necesarios, pero más bien esa oración de diálogo interior, de ponerle en manos a Dios todo lo que nos pasó en el día, de pedir iluminación sobre mi cotidianidad, qué fue lo que pasó. Claro. Porque eso es lo que nos permite a nosotros entrar en esa meditación y empezar a darme cuenta de esas cosas que debo ir mejorando. Es una autorreflexión, ¿no? Porque como bien decía, bueno, la oración, en cuanto a oración vocal, pues sí, está muy bien y nos ayuda, pero es necesario como enfrentarse, ¿no? Lo lindo es que uno no claro. En la oración, lo pensaba, en la oración no me enfrento solo yo con yo, sino que digamos que somos como si dos nos enfrentáramos con uno mismo, ¿no? Que es Dios y yo ante mi persona. Entonces también es cierto que cuando uno lo hace en compañía de otro, pues hasta más valor le da enfrentar una situación, ¿no? Porque a veces uno no claro. quiere verse y le da hasta pavor de tener que esos espacios de silencio, de poder pensar, pues a veces los huimos porque no nos gusta lo que vamos a ver, o medio que vislumbramos que lo que vamos a ver no es agradable, ¿no? Y huimos de esas ocasiones que ciertamente son para crecer más que para otra cosa, ¿no? Exactamente, el problema es que si eso pasa es porque sabemos, la conciencia nunca nos miente, o sea, en últimas, tanta cosa que inventamos para negar lo obvio, a veces es lo que más nos enferma. Hay que enfrentarse frente a esa sombra y empezar a disiparla de alguna manera, y el hecho de meditar, de orar,
pues nos ayuda en ese sentido. Uh-huh. Profesor, hay otro tema en este del autoconocimiento y es el tema de la autoestima. A veces uno puede llegar a escuchar que hay personas que pues como que no quisieran tocar este punto de la autoestima porque piensan que fomentarla es de alguna manera negativa porque esto aumenta el ego de la persona. Me da la sensación que aquí puede haber un error de conceptos que me gustaría, si es posible, que usted lo aclarara, dado en esta conceptualización del tema de la autoestima, ¿no? Y del autoconocimiento. Pues hermana, toca un tema que es sensible, ¿cierto? Uh-huh. Y es sensible por diferentes cosas. Digamos que hay mucha gente que está haciendo dinero con este tema y ha hecho mucho dinero con este tema, porque se publican libros, se publican manuales y se publican un montón de cosas y libros de crecimiento personal, que no tengo nada contra ellos, pero hay cada cosa que uno lee que uno dice, bueno, cálmate. Y porque podemos caer en una exacerbación del egoísmo y del yo para todo, ¿cierto? Y en una exacerbación de que nada puede frustrar y que nada puede ser una experiencia dolorosa. Eso pues no permite que la persona esté. Entonces eso, hay literatura que nos ha llevado a que se diga entonces que a los niños hay que decirles siempre que todo está bien, que todo va bien, que todo en la vida tiene un sentido positivo y que la vida no es para sufrir y tal, que lo importante eres tú y primero tú y primero tú y primero. Entonces ahí hay un gran problema porque no entendemos que la vida misma es una vida de fragilidad y que nuestro ser ciertamente está afectado y que nuestro ser ciertamente no siempre va a poder llegar a ser lo que se quisiera hacer, de hecho casi nunca llega a ser así, y que en última la plenitud de todo esto, el mensaje de fe será el Jesucristo. Pero más allá de esto que digo, lo que hay que entender es que la autoestima básicamente está ligada a la percepción personal que se tiene de la consideración afectiva de uno mismo. Es una percepción, o sea, es básicamente yo qué pienso de mí. Y eso está ligado, por un lado, a unas ideas que tengo de mí mismo, también a unos sentimientos que tengo a mí mismo. Y eso se va forjando durante toda la historia de la vida. Y ahí es donde viene la clave del proceso. Y es, bueno, yo tengo que hablar siempre. La mejor clave para desarrollar buena autoestima dentro de la vida familiar, se me ocurre en este momento, es la verdad. Bueno, y ahí ya nos metemos en un debate, ¿qué es la verdad? Pero no, la verdad. La verdad, ¿cierto? Existe, claro, es una. La verdad existe. Entonces, básicamente, hombre, si tu hijo le fue mal en un examen, no significa decirle, muy bien, lo hiciste, al menos intentaste. No, en algún momento hay que decirle, hombre, te equivocaste, tienes que mejorar. Porque a veces los mensajes que vamos dando entonces son mensajes siempre de lo positivo, y lo que se va interiorizando es que nunca nos equivocamos. Y ahí, o algunos padres... Y ahí, profesor, viene también el tema de que al hacer siempre esto, la tolerancia a la frustración va a ser no solo escasa, nula, claro. Eso, nula, eso iba a decir. Nula, va a ser nula. Es más, uno lo ve, y algunos han hablado de esos padres helicópteros, que los han llamado algunos, o padres que son demasiado sobreprotectores, entonces que están ahí constantemente como pendientes de las necesidades de los niños o de los hijos, siempre están ahí pendientes, y uno lo ve porque pues eso tendría muchas explicaciones. Una de mis hipótesis, y soy el primero que caigo, es que como tenemos tan poquitos niños, se vuelven tan tesoros que queremos que no les pase absolutamente nada, ¿cierto? Las familias de antes eran 10, 12, entonces daba lo mismo que uno se apoyara y el otro lo cuidaba. Un cambio bastante fuerte en eso generacional. Pero ¿a qué voy? En ese sentido de estar protegiendo y de tal cosa, evitamos esa frustración de decir que algo está mal o algo está mal.
Entonces la autoestima es buena en el sentido de que usted pueda entender y aceptarse tal cual es, ni más ni menos. Uh-huh. Es decir, aceptarse tal cual es, eso es una buena autoestima. Y aceptarse tal cual es aceptarse con sus sombras, pero también con sus luces. Uh-huh. Eso es una buena autoestima. ¿Y cómo ayudamos nosotros a forjar eso? Pues tanto hablando de las sombras, como también hablando de las luces. Claro, tiene que haber un equilibrio de las dos cosas, ¿no? Exactamente. Si yo a mi hijo siempre le estoy hablando de lo malo, pues obviamente su concepto hacia sí mismo va a ser un concepto negativo. Si me paso al otro extremo en que no hay nada de lo malo, su concepto va a ser totalmente irreal. Los dos conceptos de sí mismo, que el autoconcepto está ligado a la autoestima, pues van a ser irreales. Y eso entonces lo que va a ocasionar es una distorsión de lo que es la persona, una distorsión de su propio, de sus propias cosas. Entonces a veces a los niños les decimos, tú puedes conseguir todo en la vida. Pues no todo se puede conseguir en la vida. Pero es que hay que dejarlo soñar. Sí, pero los sueños son con principio de realidad, como dirían los psicoanalistas. No todo se puede conseguir. Claro, porque es que, por ejemplo, aquí salió hace poco, nos compartían aquí en la universidad un estudio que salió sobre, y habla de nuestro país, de Colombia, de que qué quieren ser los chicos aquí en Colombia. Aquí en Colombia lo que sale en ese estudio es que quieren ser solo influencers. Fíjese. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué estás respondiendo? Sí, es una lástima porque exactamente eso le iba a decir, que es la cultura que se está tratando de imponer y que ese es el efecto de no tener metas más allá de ser un influencer. Y si no eres influencer, te tiras de la ventana o malamente vives, porque la ambición es llegar a ser ese influencer que tenga 4 millones de likes en su espacio virtual y si no, pues eres una persona frustrada. Fracasada, ¿cierto? Una persona fracasada. Entonces, claro, ahí tenemos un gran problema. Entonces, hay que decir que la vida es como es. Y en ese sentido, pues, por eso la autoestima se edifica desde lo que se es, Uh-huh. Ni más ni menos. Sí, está clarísimo que justamente esto que es aceptarse tal cual es, en ese sano equilibrio, que es lo que va a dar el punto justo en esa autoestima. Profesor, tenemos que hacer una pausa y enseguida regresamos. No se vayan, que Listo. Esto continúa. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Si te dejas hacer a merced de Dios, no dejarás de progresar hacia Él, no dejarás de recibir su bien, no tienes nada que temer. Si eres obra de Dios, aguarda pues la mano amante de tu artífice, que todo lo hace oportunamente para que crezcas hacia Él. Blando y manejable, presenta el corazón, conserva la figura, con que el temor
sí mismo sin quererla ver. Quien endurecido se cerró a su Dios y se hizo ingrato con su amor. Si te dejas bañar, invadir por la luz, toda tu carne chorreará plenitud, mas no hará nada sin tu libertad. Dios no te forzará jamás. Blando y mareable, presenta el corazón, conserva la figura que él te modeló. Mantente húmedo con la humedad del espíritu, no vayas a perder las huellas de sus dedos en tu ser. Blando y mareable, presenta el corazón, conserva la figura con que él te modeló. Mantente húmedo con la humedad del espíritu, no vayas a perder las huellas de sus dedos en tu ser. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy conversando con el profesor Wilmar Gil Valencia, quien es psicólogo, doctor en ciencias en el matrimonio y la familia y es actualmente el director del programa de psicología de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro, Antioquia, Colombia. Hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre la importancia del autoconocimiento en la familia, no solo de cada uno de sus miembros, sino de los miembros entre sí, y que es importante trabajar, esto ya lo veníamos hablando de otros programas, en las habilidades que debemos trabajar en la familia, las habilidades personales, interpersonales, sociales y cognitivas. ¿Y que por qué es necesario el autoconocimiento? Pues porque es importante ver cómo estoy yo en estos momentos y por qué estoy así. Si esto no lo trabajo, no lo trato, puedo sin querer repetir situaciones no sanas para mi familia y no solo repetirlas, sino transmitirlas a las nuevas generaciones que también dependen de mí. Que es importante tener conciencia de que esa existencia tiene una repercusión generacional y que dentro de todo este autoconocimiento es importante el papel del perdón, no solo de uno mismo, sino de los demás, del arrepentimiento, que es parte de ese autoconocimiento, y aceptarse tal cual es. Y en la medida que nos aceptemos tal cual somos, vamos a poder vivir una autoestima saludable. Profesor, ¿hay algún elemento, digamos, que debamos destacar en este autoconocimiento de una manera más relevante, que sea más necesario, más útil en este autoconocimiento? Hermana, habría como dos cosas que yo quisiera mencionar. Lo primero es el autoconocimiento, para qué nos ayuda también, y es para fomentar, medio lo mencioné, el tema de la autonomía, ¿cierto? El tema de la autenticidad de la autonomía. Uh-huh. El hecho de yo ser consecuente con lo que pienso, digo y con lo que hago. El hecho de yo tener claridad sobre las cosas y que en últimas voy a actuar por lo que yo pienso. Es decir, frente a esta época en la cual hay un montón de mensajes que son contradictorios, en el sentido de que nos alientan a la individualidad, pero nos alientan a esa individualidad pensando lo mismo, ¿cierto? Es una paradoja, uh-huh. Porque entonces todos quieren que digamos lo mismo, que pensemos lo mismo, sí, y que no tengamos una habilidad que está por allá de las últimas, que se llama el pensamiento crítico. Entonces, como somos repetidores de eso y no somos repetidores, que es un poco lo que hablábamos antes de iniciar el programa, no somos repetidores de ese mensaje, pues en últimas no actuamos por nosotros mismos, sino guiados por esos guiones que nos han preestablecido.
Por ejemplo, a mí me cuestiona, y vale la pena que no salga de nosotros pero es el tema, por ejemplo, de ideologías que se van repitiendo como loritos, ¿cierto? Sí. Hay ideologías sobre la vida, sobre la familia, que se van repitiendo y se van repitiendo, y uno las escucha hasta entre comillas, las personas más doctas. Y entonces uno dice, semejante inteligencia y repitiendo esto, Cierto. es porque de cierta manera lo que se está buscando es una aprobación y el quedar bien frente a muchas cosas. Cuando tú tienes autoestima, tu necesidad de aprobación baja, ¿cierto? Una de las grandes dificultades que tenemos en la actualidad es la necesidad de aprobación. Nos han dicho estamos tan solos, entonces tenemos que encajar en lo que el mundo nos diga. Eso se llama necesidad de aprobación. Y en esa necesidad de aprobación, pues nos volvemos acríticos y empezamos a repetir lo que otros dicen con tal de encajar en todo eso que se nos dice. Entonces, ahí la autoestima es muy importante, reconocerlo es muy importante para yo actuar en consecuencia y para de cierta manera pues no ceder frente a un montón de posturas que pueden hacer daño, pero que yo no soy capaz de hacerlo, porque en últimas no reviso si eso que pienso es propio, es una construcción propia, o es un proceso en el cual acríticamente me han inculturado, me han metido ahí, y yo lo asumo como si fuera verdad. Profesor, perdone, quisiera hacer una pausa. Bueno, apenas nos quedan ya 7 minutos, pero este tema da para mucho. Este ejemplo que nos ponía anteriormente, antes de la pausa, de que los jóvenes colombianos en este estudio que hicieron, digamos que su meta es ser influencer, lo asociaba a esto. O sea, la conclusión que sacamos con esta última explicación que nos ha dado, de que con autoestima la necesidad de aprobación es baja, es que la mayoría de estos jóvenes tienen una autoestima baja, porque para ser influencer viven de la aprobación de los demás. Sí, hermano, uno pudiera hacer esa asociación y sucede, solamente lo es la radiografía de ese estudio del país, pero en últimas las redes sociales, todo el uso de todos estos medios es básicamente buscando llenar esa necesidad. Sí. Nuestras cosas están mediadas por la cantidad de likes que tenga, ¿cierto? Y eso en últimas es necesidad de aprobación, más que el relacionamiento social. A veces el éxito se mide por los likes o por la cantidad de contactos, entre comillas, que tengo. Eso me está hablando de ¿qué? De la necesidad de ser popular, de que se me reconozca, de que yo importo para el mundo, de que yo existo para el mundo. Y vuelve el tema de la soberbia como aquel caparazón que esconde muchas veces nuestras necesidades, o más bien nuestras carencias afectivas. Profesor, nuestras carencias de lo que nosotros somos. Y en esto que usted nos habla, ¿qué papel jugaría el silencio para ayudar a ese autoconocimiento y esa autoestima sana? Ciertamente ese era el otro punto. Entonces, por un lado, la autenticidad que se desprende de esto. Me quedó faltando lo de la autonomía un poco más, pero estos dos autos están ligados, y el otro elemento que quería hablar era lo del silencio. Ciertamente, el silencio es necesario para nosotros hacer introspección. Y el silencio es apagar por un momento el celular, no mirar las redes sociales por un momento, no tener que, a veces cuando llegamos a nuestra casa y todo está en silencio, como que nos abruma y sentimos angustia, entonces tenemos que prender la música, tenemos que prender la tele y decimos es que necesito que alguien me hable, o al menos no sentirme solo. El silencio nos permite a nosotros aceptar esa soledad, pero no la soledad mala, aquella que hace daño, sino esa soledad de contactarme con lo que yo soy, de conectarme con mis necesidades, pero también de dar un sentido y trascendencia a mi existencia, si ese silencio lo lleno de contenido, y lo lleno del contenido que es Dios mismo en este caso. O sea, como yo de cierta manera le pongo una pausa a mi vida, le pongo una pausa a mi cotidianidad, y empiezo ahí a empezar a entrar en mí mismo, a aquietar el corazón, ¿sí? Porque está inquieto por las necesidades, por las cosas que tenemos, y tener la capacidad de discernir también, hermana, que a veces uno sufre por cosas que no debería estar sufriendo, o se angustia por cosas que no son de uno,
Y no hablo en sentido egoísta, sino, por ejemplo, en un montón de mensajes que me llegan que uno dice, bueno, eso es mío, ¿puedo hacer algo con eso o no puedo hacer algo con eso? ¿Eso me hace bien o no me hace bien? ¿Con esto puedo hacer bien o no? Entonces, por ejemplo, los chismes, las murmuraciones, a veces uno diría tantas que pasan en el mundo, uno dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer acá? Pues en últimas, no angustiarme y orar, o entender que en la cotidianidad yo puedo seguir haciendo algo y con eso estoy haciendo una transformación, algo que de lo que usted me hablaba ahorita. Uh-huh. Casi que uno entender que en la cotidianidad uno también va construyendo. Así es. No, definitivamente todo esto nos hace hacer un ejercicio evidente de introspección, ¿no? A nivel personal, a nivel social, qué importancia tiene esos espacios de silencio para poder ver en qué momento de la vida estoy, por qué he llegado a esto, hacia dónde me puedo como proyectar, y ver también que si no fomentamos estos espacios a nivel personal y a nivel familiar, pues evidentemente la tolerancia a situaciones frustrantes va a ser mínima. Es un tema que me hubiera gustado tocar, pero es que, profesor, hay mucho que decir. Entonces, no nos da tiempo para todo. Pero yo creo que esto que hemos escuchado, pues ya nos es bastante bueno. Pero bueno, aunque sea mínimamente, ya bueno, nos quedan 2 minutos, profesor, pero por lo menos díganos por qué es importante esa tolerancia a la frustración, que creo que los amiguitos que están fuera de usted, que se escuchan gritando, espero que sea de alegría y no de frustración. Sí, no, está el colegio aquí al lado, entonces toca estar en descanso nuestros niños. La necesidad de tolerar esta frustración, en 2 minutos. Hermana, ciertamente tolerar la frustración es una habilidad necesaria para la vida. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender que las situaciones de la vida no son un castigo, ni son la culpa del karma, o que son situaciones que porque yo soy de malas y porque yo, ¿cierto? O sea, cuando yo tolero la frustración le doy sentido a todo lo que sucede y siempre encontraré una razón para crecer en medio de eso. Por eso la tolerancia a frustración está muy ligada al concepto de la resiliencia, ¿cierto? Y es en medio de esas dificultades, en medio de ese dolor que yo pueda vivir en esas situaciones, ¿qué sentido diferente le doy? Y eso cómo lo asumo yo para crecer en medio de la adversidad. Uh-huh. Entonces, porque no siempre las dificultades como tal, en verdad, son catástrofes. En verdad, cuando uno tiene estas situaciones, uno antes puede salir fortalecido y empezar a generar mecanismos adaptativos que nos permitan ser mejores. Pero si yo me quedo en la frustración, en el pensamiento catastrófico de que todo me va mal y por qué me pasa a mí y esto por qué y empiezo a buscar culpables, pues me quedo estancado y no genero las dinámicas de desarrollo que nos hacen ser mejores personas. Uh-huh. Esto que dijo me parece que podría ser el resumen, ¿no? ¿Cómo asumo yo las situaciones de la vida para poder crecer? Es todo un arte que nos lleva la vida entera, me parece, pero que se puede lograr. Bueno, profesor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero reagradecidos con usted por este excelente programa y esperamos tenerlo a futuro en otro programa más. Bueno, hermana. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, sigamos tomando nota. Todos podemos crecer un poquito más en ese asumir nuestra historia, asumir nuestra realidad, asumir lo que Dios nos va poniendo como herramientas para poder seguir adelante y un día llegar a la meta que Él nos ha destinado. Los esperamos en otro programa más de Solo el Amor Crea. Que Dios los bendiga y buena semana. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.